Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Gracias al Campus EAS por impulsar este tipo de propuestas, sobre todo de cara a los alumnos, que creo que puede ser una buena información que seguramente venga a ayudaros a complementar un poquito todo aquello que hacéis cada día en las aulas. Y nos vamos a enfocar en un tema muy concreto, como veis en la pantalla, que es el cálculo de los requerimientos energéticos en deportistas. Bueno, siempre esto lo hago al revés, me presento, soy Raúl Luzón, soy dietista nutricionista, fisioterapeuta y, como veis también en la pantalla, pertenezco a Vive Escuela de Salud, un centro interdisciplinar situado en Zaragoza. Y como veis ahí, aunque mi labor es doble profesionalmente, pero fundamentalmente me dedico al mundo de la dietética y la nutrición. En este aspecto, ya os decíamos, pues bueno, vamos a tratar un tema muy concreto, como es el cálculo de los requerimientos, que sí que es cierto que si muchos de vosotros conocéis la temática y conocéis ya algunas de las formas de llevar a cabo este tipo de cálculos, os vais a encontrar en la literatura con una gran variabilidad. Entonces, como os digo, la idea de este webinar es tratar de afinar un poco ese golpe y ver sobre qué fórmulas quizá nos podamos asentar un poquito más, ¿vale? O también, como os digo, simplificar a veces toda esta terminología que os vais a encontrar si ahondáis mucho más en la bibliografía. Antes de nada, pues bueno, es importante daros a conocer a modo introductorio, ¿no?, cuáles van a ser o qué suponen las necesidades energéticas en el mundo del deporte, y queda muy bien reflejada en estas frases, ¿no? Digamos que las necesidades energéticas son aquellas que nos van a permitir o van a permitir al deportista entrenar de una manera a una alta intensidad o de larga duración en función del tipo de evento, para también mantener el peso corporal y sobre todo asegurar la salud y maximizar esos efectos propios del entrenamiento. Por otro lado, una baja ingesta energética, pues como veis ahí, ¿no?, puede provocar una pérdida de masa muscular, disfunción menstrual, pérdida o fracaso para ganar densidad ósea, un mayor riesgo de fatiga, lesiones, enfermedades y procesos sobre todo de recuperaciones prolongados en caso de que se produzca la situación propia de la lesión. Y es así que tenéis que imaginar un poquito ese balance de energía, ¿no?, entre lo que el deportista debería ingerir y lo que el deportista gasta. Pues un trampolín, ¿no?, en el que nos vamos a estar sosteniendo de una manera, pues bueno, una delgada línea sobre la que el deportista se va a encontrar y que puede caer de un lado a otro de una manera muy sencilla. Por un lado, ¿qué supone la ingesta de energía? Pues bueno, todos aquellos alimentos, líquidos y complementos que el deportista va a ingerir, y al otro lado de esa canoa, pues bueno, vamos a tener ese gasto de energía que realmente es hacia lo que nosotros vamos a intentar ir hoy, ¿no?, con todo este desarrollo del webinar, daros a conocer, pues bueno, cuáles son esas herramientas para el cálculo propio, y como veréis también vamos a encontrar una gran variabilidad en cuanto a los propios resultados. En ese aspecto, sí, como ya veíamos en esa presentación introductoria, el balance de energía no es el correcto, es decir, existe una ingesta deficitaria frente al gasto, o al revés, tenemos que seguramente por un lado a nivel muscular pues, se produzca una pérdida de tejido magro, alteración de la fuerza y la resistencia, evidentemente puntos importantes para los deportistas, y en una segunda instancia pues una alteración del sistema inmune, del sistema endocrino y alteraciones de la función musculoesquelética. Por otra parte, ¿no?, si ese balance energético se traduce en una deficiencia de micronutrientes, evidentemente, como ya veíamos también en esa primera diapositiva, se va a generar o se puede desarrollar una serie de alteraciones metabólicas que van a tener un impacto grave sobre la salud de nuestros. Más allá del concepto de balance energético, ¿no?, de esa entrada y salida de energía, por decirlo así, eh, existen conceptos nuevos que seguramente ya hayáis escuchado, que es el concepto de disponibilidad energética, ¿no?, que es la cantidad de energía disponible para que el cuerpo realice todas las demás funciones después de restar el gasto del entrenamiento partido por la masa libre de grasa. Al final son todo fórmulas, ¿no?, pero quedaros con esta idea del concepto de disponibilidad de energía. También os lanzo antes, ¿no?, para que podáis investigar y que podáis ahondar mucho más en este tema, porque es hacia donde se va realmente con el trabajo con el deportista, ¿no? Se habla de que puede haber un déficit o una baja disponibilidad energética en hombres cuando se da en torno a por debajo de 25-30 kilocalorías por cada kilogramo de peso, y en mujeres por debajo de esas 30 kilocalorías kilogramo en mujeres. Vemos ahí esa densidad, ese déficit energético cuando se produce y se instaura durante un tiempo. Vemos que por un lado
vamos a tener unas graves consecuencias para la salud. Como ya os decía un poquito, ese síndrome RED-S, ¿no? Que es al que se le llama como el bajo aporte energético, a nivel endocrino, a nivel de la función menstrual, alteración de la función ósea, metabolismo, alteraciones hematológicas, cardiovasculares, gastrointestinales, inmunológica, salud mental y también alteración del crecimiento en el desarrollo. Creo que pocas de las funciones que engloban, ¿no?, tanto a la salud como al deporte se quedan fuera de afectación cuando existe una baja disponibilidad de energía. Vemos ahí en este triangulito, antes de pasar a la siguiente diapositiva, como esa baja de disponibilidad energética unida a una alteración de la función menstrual y alteración de la salud ósea es la denominada en el mundo femenino como la triada de la mujer deportista, ¿vale? También me gustaría, ¿no?, que a partir de este webinar pudierais ahondar no solo en estudios que hablen sobre la baja disponibilidad energética, sino también que puedan ahondar sobre la situación que suele afectar a las mujeres de la triada de la mujer deportista. En ese sentido, más allá de la salud, si es poco importante o si lo consideres poco importante, pues más allá tendremos las alteraciones o consecuencias que va a tener sobre el rendimiento deportivo. Evidentemente, va a generar una disminución del rendimiento en deportes de resistencia, disminución del rendimiento en deportes de fuerza o hipertrofia, un riesgo mayor de fracturas, una respuesta al entrenamiento disminuida, alteración en la toma de decisiones, la coordinación, la concentración, una mayor irritabilidad, mayor tendencia a la depresión de los deportistas. Para ellos, sobre todo para generar rendimiento, es una menor capacidad o un menor depósito de glucógeno. Es así, pues, que, bueno, analizando, viendo ciertos estudios, determinan, ¿no?, que la baja disponibilidad de energía tiene la fracción más alta atribuible al desarrollo de una enfermedad entre los atletas que se preparan, fijaros, para competencia en los olímpicos. En principio, atletas que van a tener un control muy exhaustivo con respecto al entrenamiento, controles médicos, incluso acompañados de profesionales de la nutrición, y que fijaros la importancia que le da a esa fracción, ¿no? Como vemos, esa fracción más alta al desarrollo propio de enfermedades. Y sí que es cierto que se necesitará más investigación, ¿no?, para conocer qué causas y qué acciones correctivas habría que llevar en este sentido. Los atletas que han estado enfermos reportan niveles más bajos de éxito, eso es evidente, ya os decía con anterioridad, si su salud y su rendimiento se va a ver alterado, evidentemente vamos a tener un menor éxito, pero no solo ahí, ¿no?, sino también a nivel de logros personales, destacando, pues, son las profundas conexiones multifactoriales que existen entre la salud y la enfermedad y el rendimiento, ¿vale? Esto es algo que está claro, ¿no?, y que parece ser de lógica, pero que a veces la lógica, pues bueno, no lo es tanta, y hay cosas que aparentemente el deportista tendría que tener en cuenta, como es simplemente poder alcanzar un determinado balance energético, y realmente, pues por las causas que sean, pues no acaba consiguiéndolo y empieza a entrar en riesgo de este tipo de situaciones. Metiéndonos ya un poquito más de lleno con lo que supondría los diferentes componentes del gasto energético total, ¿vale? Tendremos, por un lado, el gasto energético basal, ¿no?, digamos, todas aquellas funciones que nos van a permitir sobrevivir como seres humanos, gasto por actividad física, ¿no?, las propias derivadas del propio entrenamiento, el efecto termogénico de los alimentos, ¿vale?, que será todo aquel gasto que va a suponer el hecho de ingerir alimentos, y que lo vamos a ver a continuación. Digamos que estos tres componentes serían los que fundamentalmente compondrían ese gasto energético total. Y traemos un poco la que sería la propia definición del gasto energético total, ¿no?, como el nivel de energía necesario para mantener el equilibrio entre el consumo y el gasto, pues ese trampolín, esa barca, ¿no?, que veíamos que iba un poco a la deriva, cuando el individuo presenta peso, composición corporal y actividad física compatibles con un buen estado de salud, debiéndose hacer ajustes para individuos en diferentes estados fisiológicos, como puede ser el crecimiento, la gestación, la lactancia y el envejecimiento. Dentro de ese gasto energético total, en cada uno de los componentes, pues empezaremos con el gasto energético basal, que sería esa cantidad de energía necesaria para la realización de las funciones vitales, así como para equilibrar la homeostasis corporal, es decir, aquello que os decía un poco de manera coloquial, pero el gasto mínimo necesario, pues, para nuestra supervivencia. Veíamos también, ya en la diapositiva anterior, qué factores pueden aumentar ese metabolismo basal, ¿no?, porque no para todo el mundo va a ser la misma situación. Por ejemplo, pues una mayor masa muscular, una mayor superficie corporal total, género masculino, femenino, temperatura corporal, ¿no?, una situación de fiebre o condiciones ambientales diferentes, frías, extremas, por ejemplo, el ambiente hormonal, aspectos de la actividad propia del sistema nervioso,
etapas diferentes de crecimiento en el ciclo vital, o el consumo, por ejemplo, de sustancias estimulantes como puede ser la cafeína, ¿no? U otros como puede ser, por ejemplo, el tabaco. Pasando a otro de los puntos, ¿no?, que viene a conformar ese gasto energético total, tendremos el gasto energético por la actividad física, es decir, toda aquella energía destinada a un trabajo muscular para la realización de movimientos voluntarios, actividad laboral, vida diaria o deporte, ¿no? Pero generalmente a lo que se alude con este tipo de cosas al gasto energético propio realizado por la actividad física. Y como vemos, ¿no?, también dependerá mucho de cada uno de los individuos y se relaciona aproximadamente con entre un 10 y un 40% de ese gasto energético total. Nos queda el último, que será ese efecto termogénico de los alimentos, que es esa energía destinada, como veíamos, a la ingesta, absorción, digestión, utilización metabólica de los diferentes nutrientes ingeridos, incluidas la síntesis y almacenamiento de proteínas, grasas y carbohidratos. Y sí que es cierto que aquí es un punto que debería ser quizá contemplado de una manera diferente para cada uno de los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, para las proteínas se relaciona con un 20 o un 30%, con el hidrato de carbono entre un 5 y un 10%, y el uso con respecto a las grasas estaríamos hablando entre un 1 y un 5%. Lo que se lleva a cabo es una especie de estandarización y se lleva a calcular entre el 7,5 y el 10% de ese gasto energético total. Os dejo una diapositiva también que creo que es realmente importante, ¿no?, de mi compañero Sergio Espinar, y que representa fielmente un poco todo aquello que os he dicho, ¿no? ¿Qué compone ese gasto total? Por un lado tendremos el metabolismo en reposo, que es aquel que no puede contemplar la persona, ¿no?, ese metabolismo basal, que supone dormir, despertar y esa digestión propia de los alimentos. Y luego tendríamos ese metabolismo activo, ¿vale? Todo aquello relacionado con la actividad física, que bien puede ser la postura o movimiento, alguna actividad de carácter más involuntario, el famoso NEAT, ¿no?, que también contemplaría esto último que os he dicho, pero que además ciertas actividades de ocio y tiempo libre, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, subir y bajar escaleras en nuestros hogares, como puede ser, por ejemplo, ir a hacer la compra, ¿no?, y es algo que también es una de las fórmulas, quizá, cuando se busca un aumento del gasto calórico total, suele ser de las primeras recomendaciones que se le realiza a los individuos. Y luego ya, complementando ese metabolismo activo, el gasto propio por la actividad física deportiva o el entrenamiento. Digamos que una vez ya analizado ese marco teórico inicial, ¿no?, donde veíamos, pues bueno, la importancia del balance energético total, donde veíamos los diferentes componentes del gasto energético total y también habíamos empezado a hablar, ¿no?, de ese déficit energético o baja disponibilidad energética con sus consecuencias para y para los deportistas, vamos ya a lo que sería un poco esa parte central de lo que supone este webinar, ¿no? Y es el desarrollo puesta un poco en marcha de esas fórmulas teóricas para el cálculo del gasto energético total. Y es que en ese aspecto, como vemos ahí, es una palabra que creo que quede muy bien remarcada, que es el aspecto teórico de este tipo de formulaciones y el carácter estimativo, que es, si os dais cuenta y como os decía al principio, ahondáis en la literatura más allá de las fórmulas que os vamos a presentar hoy de una manera muy simple y empecéis a hacer vuestros cálculos para un mismo individuo, es probable que en función del método de cálculo que utilicéis o el método estimativo, el resultado sea totalmente diferente, ¿no? Y en algunos casos os dé la sensación de que se sobreestime, en otros que la estimación será relativamente baja, y es algo que sobre lo que no existe una fórmula 100% correcta, sino este webinar habría terminado hace mucho rato porque sería poner una fórmula sobre un panel de diapositivas, ¿no? Y es más allá que todo eso, y al final, pues bueno, cada uno tiene que llegar a elegir la fórmula que más conveniencia o más teóricamente pues le represente de alguna manera, ¿no?, o acerque a esos cálculos que él considera que puede estar dando de una manera más fiel. Como os decía, ese gasto energético total, ¿no?, viene a estar compuesto por el gasto basal, gasto por actividad física y efecto termogénico. La primera forma de trabajar ese gasto metabólico basal podría ser de dos maneras, ¿no? Por un lado, si bien conocemos el porcentaje de grasa de nuestro deportista, ¿no?, pues por ejemplo a través de una antropometría, fórmulas de estimación también propias del porcentaje de grasa, podemos adherirnos a esta fórmula, ¿no?, la fórmula de Cunningham, que es tal y como la veis en la propia diapositiva, ¿no? 500 más 22 por esa masa libre de grasa expresada en kilogramos. Por otro lado, y la más común a la hora de calcular ese gasto energético
basal será en aquellas situaciones en las que no se conoce el porcentaje de grasa de nuestro deportista y, como os digo, esta es la más común, la más reconocida. Fijaros, de hace años, desde que nuestro compañero Harris Benedict la desarrolló, que determina ese gasto energético basal o gasto metabólico basal en función de hombres y mujeres, con fórmulas estimativas que tienen en cuenta el peso en kilogramos de los individuos, la estatura en centímetro y la edad, ¿no? Y que se acaba multiplicando y hace una serie de sumas y restas a una serie de factores de conversión, ¿no? Que finalmente nos acaba de dar un dato para esa determinada persona del gasto energético basal, ¿no? De toda aquella energía necesaria como para realizar cualquier función vital. Pasando al segundo de los puntos, en función del gasto por actividad física, existen también diferentes formas, ¿no? Quizá la más común a día de hoy y que todos hacemos de una manera casi inconsciente o automatizada es el uso de acelerómetros, ¿no? Pues tenemos los diferentes relojes, los móviles cada vez van también más en este aspecto con diferentes aplicaciones y demás, y nos permiten de una manera rápida conocer cuál es nuestro gasto por esa actividad física establecida en nuestro día a día. A nivel de cálculo, a nivel más protocolo teórico, podríamos decirlo así, existen diferentes tablas que nos vienen a determinar, como os digo, dentro de una manera teórica, la cantidad de kilocalorías que supondrían de gasto determinadas actividades en particular, ¿no? Por un lado sería esa, o por otro lado también más utilizada en deporte, como va a ser los MED, ¿no? Que sería algo similar. Se le aplica un determinado aporte calórico a un MED y cada actividad física tiene determinados una serie de MEDs. Es realizar una serie de cálculos sencillos, simples, en base a esas tablas teóricas, que nos darán finalmente un determinado gasto por cada una de esas actividades físicas que tenemos que ir sumando, ¿no? Y finalmente tener ese gasto por actividad física total. Por otro lado, y ya para finalizar esta parte, como os decía, a la hora de calcular ese efecto termogénico de los alimentos, veíamos que representaba entre un 7,5 y un 10% de ese gasto energético total, y sería tan simple como sumarle al gasto energético basal y al gasto por actividad física, a esa suma, perdón, multiplicarla por ese 7,5 o 0,075, ¿vale? Eso sería un cálculo sencillo una vez que tenemos el resto de datos y que finalmente compondrían ese gasto energético total. Aún más simple y fórmulas que quizá, como vemos ahí, no tengan en cuenta tanto posiblemente el efecto termogénico de los alimentos, pero que sí que nos permiten obtener de una manera sencilla ese gasto energético total, es la que veis en la propia pantalla, ¿vale? Por un lado sería calcular el gasto metabólico basal por alguna de las fórmulas que hemos visto antes, o bien Cunningham o bien Harris-Benedict, y multiplicarlo por un factor de actividad. Un factor de actividad que también está protocolizado, está en una serie de tablas y que será en función del sexo y en función del nivel de actividad, multiplicarlo por ese coeficiente. Entonces, en función de ese gasto, pues veremos, ¿no?, que para niveles muy ligeros, pues serían personas sedentarias, ligeros, personas ligeramente activas, moderadas, personas moderadamente activas, ¿vale? Intensa, personas con mucha actividad, y excepcional o personas con una hiperactividad, ¿no? Pues es tan fácil como llevar a cabo esa multiplicación y obtener finalmente el gasto energético total. Pues bueno, aquí este breve resumen, ¿vale?, de las pequeñas fórmulas que quizá más practicidad os van a dar en vuestro desarrollo ya luego, tanto a nivel profesional, ¿no?, como a nivel educativo en estos años en la universidad. Y quizá dejando un poquito ya la palabra para aquellos compañeros que pueda haber alguna duda. Sí, perfecto.
Bueno, yo realmente para trabajar a la hora de llevar a cabo cálculo calórico, nosotros quizá lo enfoquemos más a luego a desarrollar planificaciones o protocolos o planificaciones nutricionales y sí que, digamos que son partes de esos programas, ¿no?, que nosotros solemos utilizar en muchas ocasiones. Sí que, por ejemplo, a nivel para compañeros de nutrición se suele utilizar el Dieto Pro, Dieto Win, ¿no? Suelen ser programas ya, pero que, como os digo, suelen tener este tipo de softwares a la hora de luego establecer planificaciones nutricionales. Yo siempre también es verdad que a todo el mundo le planteo la idea de que sea un mini informático, ¿no? Y que con estas pequeñas fórmulas o con las que pueda encontrar que puedan resultar de interés, sean capaces o en algún momento tengan la posibilidad de desarrollar sus propios Excel, sus propios hojas de cálculo sencillas, que al final son formulaciones relativamente fáciles y seguramente si no algún compañero que tenga más dotes en el mundo de los ordenadores os va a echar un cable, quizás sea lo más práctico a la hora de poder trabajar con este tipo de estimaciones. Ujú. Hombre, probablemente, bueno, sea esta última que hemos visto, ¿vale? Que sí que es cierto que simplemente calculando el gasto metabólico basal y multiplicando por ese factor de actividad vas a tener un cálculo relativamente sencillo. Pero si os dais cuenta, para calcular ese gasto metabólico basal te tienes que ir a la Wien Harris Benedict o te tienes que ir a Cunningham en función de los datos que tengas, ¿no? Al final lo que diferencia un poco es cómo calculamos esa actividad física. Sí que es cierto que si nos vamos hacia atrás y nos quedamos con esta, probablemente cuando calculamos el gasto por actividad física por tablas como por ejemplo el METS, quizá afinemos un poco más en relación a lo que supone el gasto de cada una de las actividades que realizamos, además de que se incluye el efecto termogénico de los alimentos. Pero sí que es cierto también que os animo con un caso práctico, ¿no?, que vosotros de una persona, vosotros mismos, ¿no?, os calculéis vuestro propio gasto total de una forma o de otra y veáis en qué medida unas fórmulas u otras os dan unos datos u otros, ¿no? Porque seguramente a mí me ha pasado muchas veces que en el gasto por METs te das cuenta de que al final acabas sumando, pues he bajado 3 escaleras y realmente son sumas, sumas, sumas y de repente te encuentras con un gasto energético total quizá en algunos momentos un poco sobreestimado, ¿no? Entonces, pues bueno, como os digo, ponerlo en práctica y también ver un poco o sacar un poco vuestras propias conclusiones con respecto a esto, pero como os digo, si no os queréis complicar, quizá esta última, ¿no?, esta del gasto energético total, pues pueda ser la más práctica. Ujú. Sí, es un poco lo que os decía. Yo lo he puesto en práctica y cuando era estudiante, pues así lo percibí. Y sí que es cierto, pues eso, que al final con los METs, aunque como os digo, se afina mucho, porque al final, si tú vas a una tabla de METs y ves cada una de las actividades que te proponen, todas son gasto. Entonces es como que la lógica nos lleva hacia eso, porque en teoría habría que intentar sumar todo eso, pero también es verdad que luego puesto sobre el papel, quizá la sensación que existe o que pueda tener el compañero que nos pregunta de una sobreestimación, también la he percibido yo y por eso hay que trabajar cuando se trabaja con METs, quizá no tan fino, contabilizando todas y cada una de esas actividades que se suelen poner en las tablas. Vale, vale. El MET es un sistema que nos sirve para estandarizar el gasto calórico que supone una determinada actividad. O sea, un MET corresponde, me gustaría, no sé si puedo acceder si me veis aquí la pantalla sin que se vea mucho. Vale. ¿Sí? Vale. A ver. Vamos a ver. A ver si consigo sacar.
estaría encontrar las tablas. Si no, las podremos subir luego, las tablas. Vale, yo creo que sí que tienen, o sea, antes de volver muy locos buscando ahora, digamos que son unas tablas estandarizadas, ¿no? que determinan o que asignan a una unidad que se denomina un MET un determinado gasto calórico, ¿vale? No lo tengo ahora en la cabeza, pero sí que, por ejemplo, como os decía, jugar a fútbol, ¿no? Pues corresponde por ejemplo, me lo estoy inventando, a 15 METs. Y un MET tiene una asignación de 100 kilocalorías, ¿vale? Pues tendríais que calcular esas 15 METs por esas 100 kilocalorías. No sé si me explico. Para calcular el gasto que supone jugar a fútbol durante una hora, ¿vale? Es un sistema de cálculo de calorías. Es decir, hay unos protocolos que determinan que un MET corresponde a una determinada kilocaloría y a cada actividad física se le determinan una serie de METs. Como os decía, jugar a fútbol, 15 METs. Si un MET vale tanto, jugar a fútbol, que son 15 METs, es tanto. A ver, lo mismo. Sí que siento que son herramientas que nos acercan mucho a lo que va a ser la realidad final, ¿vale? Pero que depende, claro, del acelerómetro, de la calidad de la herramienta que estés utilizando, o te puedes quedar corto o puedes llevar a cabo una sobreestimación. Entonces, pues bueno, es algo que probablemente de aquí a muy pocos años, porque esto avanza muy, muy rápido, se encuentren métodos o acelerómetros baratos y que nos permiten acelerar mucho, pero también, pues eso, que a tener en cuenta que la calidad de la herramienta puede estar aquí pues eso, generándonos una pequeña barrera si queremos ser muy finos a la hora del cálculo. Pero bueno, que es otra forma de trabajar y que si queremos generar una estimación, porque al final es todo lo que estamos haciendo, generar una estimación, pues nos puede servir en un momento determinado para trabajar con nuestros propios deportistas. No, nada, simplemente con... no. Bueno, respondiendo un poco a lo último, que me he quedado con las ganas con respecto a los Mets, lo como os decía, os pondremos la info y os recomiendo eso, buscarlo porque existen tablas estandarizadas, son protocolos eh, que se utilizan para establecer factores de conversión y lo importante de todo esto es ahondar en ello, tanto en los METs como en el resto. Y luego respecto a lo que mencionas, esto sí que es cierto que dependerá un poco de cada uno de los deportistas. Aquí sí que hay que ir un poquito más al plano individual de cada uno, al tipo de deporte, a la posibilidad que tenga de ingerir un alimento. Sí que es cierto que contra mayor número de ingestas, más sencillo probablemente sea alcanzar esas necesidades energéticas frente a situaciones en las que hay que hacer pocas ingestas y hay que meter una gran cantidad energética, una cantidad de nutrientes en cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, dependerá muy mucho de cada uno de los deportistas. No hay algo estandarizado que nos diga que sea mejor 5 que 10 que 2 que uno. Lo más importante es que se adapte al individuo y sobre todo que se llegue a esos requerimientos mínimos pues, para evitar generar un déficit energético y todas aquellas consecuencias que veíamos a nivel de salud y rendimiento. Bueno, pues bueno, ya pongo la última, así ya me despido.
Pues eso, muchas gracias, como siempre, pues a Campuseas, a los compis que han estado aquí al otro lado ayudando a que esto funcione correctamente. Y como siempre os digo, esperando haberos dejado con más dudas que otra cosa, siempre pues eso, abierto a responder a todo aquello que se haya quedado un poquito más en el tintero sobre lo que investiguéis a partir de ahora en lo que os he intentado insistir, ¿no? Pues para poder resolverlo. Pues como siempre me despido y nos vemos en próximos webinars.